David Flores Mano. Muy bien, bueno, pues gracias a los que continúan por aquí. Vamos a empezar con la ponencia de Carlos González García. Voy a leer brevemente su semblanza. Él se especializó en el cine documental como una manera de asumir una búsqueda creativa a partir del éxito obtenido durante los estudios de licenciatura en realización cinematográfica con el cortometraje Cronetera. En la práctica, aunque parezca que las tradiciones se pierdan, lo que en verdad ocurre es que únicamente un cambio, el nuevo mundo global, afecta a las pequeñas comunidades, pero lejos de la denuncia de cualquier tipo, hay una realidad que se hace brecha y siente la responsabilidad de capturar el proceso y encontrar significados. Vamos a dar paso con su ponencia documental participativo como regulador de actividades culturales de prevención del delito. Adelante, Carlos. Gracias. Pues sí, tengo que centrarme un poco en mí, no es que sea tan ególatra, sino pues para entrar en contextos, ¿no? Estudié una maestría en Los Ángeles con una beca. Antes de irme tuve una experiencia en la colonia Nesa, en las peores partes, con una película que se quiso hacer ahí. El director es Felipe Gómez. Yo fui el primer asistente de dirección, una película que se hizo con cholos reales, una pandilla. Él me decía cuando me invitó el fotógrafo Nacho Miranda, chileno, me dice: es que vamos a la cueva de lobos, pero pues vamos con los lobos, ¿no? Entonces ahí se me abrió el mundo, se me cayó lo que yo traía, me fui, regresé y vino una experiencia con una productora que tuve en un momento, que sigue por ahí, que se llama Los Cuates Films, con una convocatoria que ganamos de Canal 22 y era Teatro Penitenciario Libertad desde la Sombra, sobre Jorge Correa, el padre del Teatro Penitenciario de México, que ahorita van a ver en un video que traigo. No traje lo otro para no extenderme mucho. Fue una experiencia alucinante estar en los penales con este señor que diario entra y conoce todos los penales de pe a pa. El teatro, vivirlo, yo con mi distancia de cineasta, como un proceso que le cambia la vida al interno y muchas veces reduce la condena, no directamente. Ahí también asumimos un rollo de no estar contra la institución, sino se me fue quitando lo radical, como el chavo radical, y fui entrando al pensamiento de que hay que jugar ese sistema que odiaba tanto yo y blogueaba y todo. Pues el sistema voltea a ver que somos todos, ¿no? ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues con las leyes, con el poder. ¿Y dónde está? Pues en el gobierno. Entonces ahí fue como hablar bien con las autoridades, un poco distinto de la ponencia que nos antecedió. Nunca fue confrontativo, nunca tuvimos ningún problema. Tenemos además el antecedente de Presunto Culpable, que fue una película que los puso así como muy nerviosos para cualquier cámara que entrara. Entramos por todos lados, tenemos buena relación con lo penitenciario, institucional, adentro, y con lo que está en medio, que es pues este tipo de terapias y cosas, como Jorge Correa. Entonces, de lo que vengo a hablar es que toda esta experiencia que nos llevó a estos mundos, me fue llevando a mí a contribuir cada vez más con instituciones, con gobiernos. Me fui metiendo, así me ha llevado mi camino. Y en Morelos, donde hice varias cosas, yo tenía un proyecto desde hace tiempo, como de una telenovela rural, yo lo llamaba. Entonces eso era llegar a las conclusiones de que la gente, bueno, pues le gustan las telenovelas, ¿no? Le gusta la música de narcocorridos y todo eso, y nada más es usar los códigos para pasarles otro chip, ¿no? Un poco subconsciente, pero pues adentro del código. Y bueno, ese proyecto se gestó sabiendo cómo lo podíamos hacer con un programa que existía, que era muy padre el programa, pero que en varios estados no supieron administrar. O sea, piensen en Veracruz quizás, Duarte, y algunos gobernadores.
y pues, se clavaron la lana, ¿no? Pero en otros lugares como Morelos sí se ejecutó, pasaron cosas padrísimas. Y una de esas pues es lo que van a ver un cachito, hice una edición específicamente para esto, no se puede conseguir material, está así como, porque no es un material en sí que su finalidad sea verlo en una pantalla, es teatro comunitario, sobre todo con niños y señoras, y también hay un personaje que salió de prisión y hay una relación ahí con Atlacholoaya, donde hay muchos secuestradores, se hicieron algunos montajes que también grabamos, y una chava de ahí, por ejemplo, salió y se unió a la compañía, era intentar hacer una compañía, intentar empoderar al barrio, ¿no? Las señoras, todo es ellos, tratar de estar con ellos, sus historias, irles dando forma, que dijimos, pues el género más común y que todo el mundo puede entender el código, pues una pastorela, ¿no? Una pastorela que se estrenó en diciembre, estuvimos trabajando como de agosto a diciembre, los fines de semana, hacemos otras cosas, otros levantamientos, otros productos para distintos clientes, y los fines de semana grabamos el proceso. Y es eso, es el proceso realmente lo que vamos a ver. Está en 3 tiempos. Un tiempo son los talleres cronológicos y cómo van cambiando. Los niños aprendieron a cantar hip hop, al final se empoderaron en un escenario, chavitos que llegaron tímidos, sacados de onda o a veces muy mal portados, tremendamente rebeldes, y fueron agarrando una disciplina, un rollo. Jorge Correa nos lo llevamos a que diera talleres, les hablaba como adultos, fueron entrándole a la onda, entrándole al juego, todos le fuimos moviendo un poco, pero lo que quiero decir con todo esto es que el poder que tiene la cámara, no para adentro, como hemos estado platicando un poco, sino para afuera, como un aparato que va moviendo la situación, o sea, una situación donde la autoridad puede ser evidenciada y uno puede como dialogar así, una manera de dar la voz, el micrófono, el ir moviendo la cuestión para afectar a la sociedad, al grupo, en este caso un polígono de violencia con ayuda de PRONAPRED, programa de prevención. Y bueno, le podemos poner play al video, por favor. Y así se llama. Esto los psicólogos le llaman la silla vacía. Yo tengo otro título para este ejercicio. Se llama el yo, nada más. El yo. Te compro tu sonrisa. Te ves conmigo. Oye, son los motores. ¿Qué es lo que más destaca de la onda aquí? Y para nos quedamos paralizados. Goyo, qué bueno que te encuentro. ¿Qué pasa, hombre? Oye, tenemos que hablar. ¿De qué, hombre? Estoy embarazada. ¿Eso qué es? No es el problema. Yo no lo sé. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú eres la que me gustaba? Oye, mira, no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? María. Hola, perdón la tardanza. ¿Cómo estás? ¿Segura? Te noto rara. Por eso es que... ¿Qué pasa? Te cité aquí. Es que me hice una prueba de embarazo. No manches, María, ¿estás embarazada? No, bebé. María, ¿en qué estabas pensando? ¿Quién es el padre? Es del Goyo. ¿Y luego de quién? Mi amiga está embarazada y está embarazada de ti. ¿Cómo puedes ser embarazada?
Es hombre, para eso no es hombre, para eso las mujeres, ¿no? A ver, ¿por qué hablas así de ella? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué hablas así? Más te vale que no soy de ti. No te vayas a meter con mi amiga. Necesito a una amiga que realmente duela mucho, que me estimo mucho, un patán se haya metido con él. No te acerques. ¿Qué te pasa? Mira, muy apresito, ¿no? No pegues. Ay, mira tu hija, ve a ver qué te va a decir. ¿Qué me quieres decir? Estoy embarazada. ¿De quién? De Pepe. Pepe. Un amigo. Así que fuchi, lava la casa. Pero ¿por qué me voy a ir a fiestas también en mi casa? Que ya se te olvidó que no la tiene mi abuelita. Pero a mí me la regalaron. No me puedes sacar de la casa. Órale. A María. ¿Y luego? ¿Dónde está María? ¡Ay, yo la corrí! ¿Por qué la corriste? ¿Con qué derecho la corres? Porque yo estoy en los tragar. Bueno, pues gracias, María. ¿Puedo hablar contigo? Ahora, ¿cómo debes sacar? Buenos días. ¿Hacemos información, investigar bien? Yo creo que el problema que tiene a veces es que algunas personas que roban o saltan siempre se vienen a meter aquí. Entonces, lo que hace la gente es decir que siempre son de aquí. Hay algunas personas que sí son de aquí, pero algunos lo roban por necesidad, no porque de verdad. Aquí no hay gente que mata, no hay gente, o sea, no. Hay personas aquí que ayudan y hay otras que no. También hay un señor ahí abajo que hace danzas, pero esas danzas son originales de Guerrero, no son de aquí. Nos decía ella que usted es maestro de danza, que y justamente nos interesa mucho conocer. Danza de viernes que se llama, y sacamos nada más los días festivos. Ok. Cuando me invitan, pues aquí estamos. ¿Y cómo es que aprendiste tú la danza? Pues del pueblo, de los, ahora sí que de los viejitos que están ahí. Ellos son los que nos enseñan. Llegar a mi pueblo y ver la danza como es, y también que te llegue del corazón, que te salga, ¿no? Pues que también quieres una danza igual. Nunca bien, papá. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde vas? Pues papá nunca la quiso por ser mujer. Creció en soledad, silencio, miedo. En una familia que todo se tenía que obedecer, sin chistar. Ahí empezó a pensar en la muerte. Tuvo que tomar la decisión de mudarse de su casa a la casa de su papá para comenzar a vivir con la pesada carga de criar y dirigir a esos pequeños. No es tarea fácil, por el contrario, es una carga muy pesada. Trabajar, cuidar un hijo de apenas 4 meses y además soportar el alcoholismo, tanto de su padre como de su pareja. ¿Y cómo vas a hacer? Pues ya sabes lo de siempre. Yo te entrego la mercancía y tú, ¿qué me vas a Tú me hacer? traes la mercancía y yo te arrimo el camarón, pero no te hagas ilusiones, ¿sí? ¿Qué pasó, Miero? De si ya sabes que a mí me gustan las morras. Órale, pues, hecho. Órale, va.
Mi nombre es José Luis, estoy en el penal de Trachubaya. No es fácil estar en un penal. Hay momentos en que pasar por los pasillos, encuentro a los compañeros y de verdad se les nota en la mirada la tristeza. ¿Te compro tu sonrisa? ¡Te vendo mi dolor! Bueno, entonces, nada más para terminar, que si quería ajustarme al tiempo, ese montaje de 1 hora y media que me hubiera gustado mostrar, se hizo esta edición especial para mostrarla acá y traté como de abordar un poquito lo que fue. Entonces, si ven los 3 niveles, es la función que se hizo en diciembre. Está la chica que se le dio bueno, que le ayudamos a su reinserción haciendo la parte de la compañía. Está el tiempo de los talleres y están las escenas de ficción. Eso se va abordando en el montaje, pero está hecho para presentarse en vivo, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias Carlos. Vamos a continuar con Jaime Rodolfo Ramírez. Tiene un magíster en tecnologías de la información aplicadas en la educación, un doctorado en ingeniería, industria y organizaciones. Es director de documentales de investigación, profesor asociado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia desde 1994 hasta la fecha, y la Escuela de Cine y Televisión de la Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, en Ciudad Universitaria en Bogotá. Adelante. Gracias. Tengo la presentación. Es el nombre de la conferencia: Investigaciones para documentales, experiencias orientadas hacia la participación de las comunidades. Vamos a ver entonces las comunidades, una breve conceptualización. Vamos a mirar las relaciones entre las comunidades y la investigación para los documentales, las comunidades, la narración audiovisual y algunas conclusiones. Con respecto a una breve conceptualización, voy a respetar el tiempo y solamente quisiera mencionar que cuando hablamos de comunidades nos referimos a organizaciones que buscan objetivos comunes mediante relaciones mutuas fortalecidas por el afecto y la solidaridad. Esa es como la concepción que tenemos con respecto a la comunidad. Para hacer documentales nosotros buscamos hacer evidentes algunos conflictos para poder tener una estructura dramatúrgica, narrativa. Entonces identificamos en que cuando las comunidades entran en conflicto con otras comunidades o con organizaciones, entran por conflicto de intereses, lo cual es natural en la dialéctica de la vida. Lo que ocurre es que cuando estos conflictos no se tratan adecuadamente, se acentúan y llevan incluso a que desaparezcan las comunidades o las organizaciones en conflicto. El otro componente es la necesidad de tener un mapa de la realidad, es decir, saber qué es lo real, qué es lo que es verdadero, en dónde estamos. Es fundamental esto, y más aún en el contexto actual en el que las audiencias son más exigentes que las anteriores, porque tienen acceso a más medios de comunicación. No solamente las audiencias se alegran de recibir un mensaje como podría ocurrir anteriormente, ahora exigen más en la calidad del mensaje y están sometidas a muchas más imágenes hoy que, por ejemplo, una persona de la Edad Media que solo veía una imagen o 2 imágenes en toda su vida. Ahora, en la dirección de documentales, básicamente, dentro de este concepto del principio de la realidad, es necesario tener una serie de acciones orientadas por un esquema conceptual, y esto lo da una investigación. Ahora, la investigación entiendo como un proceso cíclico reiterado que va desde las conjeturas hacia la evidencia objetiva y volver para modificar las conjeturas a partir de la evidencia. Esto es un concepto de investigación, y la hipótesis de trabajo es lo que el investigador documentalista elabora para poder crear su documental. La hipótesis de trabajo tiene 2 condiciones. Una de ellas son qué es lo que quiero mostrar en la película, y la segunda, que quiero que se deduzca de la dialéctica de la película, que quiero que el espectador deduzca de esa dialéctica.
Nosotros, los documentales a los que me refiero, son documentales de carácter expositivo, de acuerdo a la metodología de la clasificación de Nichols. Es decir, son documentales que se dirigen directamente al espectador con argumentaciones, generalmente utilizando voz off. Y tratamos de hacer y transmitir una información planteando una cuestión, algo muy relacionado con el concepto de ensayo. Buscamos en esta modalidad expositiva la objetividad y el buen juicio fundamentado en evidencia, y tratamos de obtener generalización. El ejemplo más común de este tipo de modalidades expositivas son los noticieros también, y también, por ejemplo, las obras científicas, como las obras de David Attenborough, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la investigación, nosotros establecemos que vinculamos en toda la creación del documental el componente de la investigación en una área específica, en esta modalidad a la que me estoy refiriendo. No me refiero a las otras. En esta estudiamos los casos, y para estudiar los casos nos centramos en los trabajos de Robert Jean, un especialista en esta área, en la metodología de estudio de caso cualitativo, que básicamente retoma lo que ya había mencionado. El plan consiste en partir de un diseño conceptual con un modelo, y posteriormente retomamos información obteniéndola de la realidad, y a partir de esa relación modificamos el modelo para tener un concepto claro que es lo que vamos a expresar. Ahora, esto tiene muchas variaciones. Por ejemplo, cuando ya salimos del campo del estudio de caso que mencioné anteriormente de Jean y lo planteamos en una elaboración de un documental, surgen unas adaptaciones que no están en la metodología de investigación cualitativa de estudio de caso. Voy a mencionar solo dos porque pues, no alcanza el tiempo para decirlas todas. Las dos primeras son, la primera es crear metáforas audiovisuales y múltiples niveles de narración. Las metáforas audiovisuales deben ser elocuentes y deben servir como puentes entre lo que el espectador ya sabe de un tema y la información nueva que se le va a proveer. Hay otros aspectos que están vinculados con la investigación, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con la triada de la producción. Me refiero a la preproducción, la producción y la postproducción. Ahí habría otras adaptaciones en la metodología, pero no me voy a detener en ellas. De los documentales que hemos hecho con esta metodología, me voy a referir a tres que hemos hecho sobre los efectos socioambientales de la minería en Colombia. Uno de ellos se llama La paradoja del brillo, el otro que hicimos se llama Rasgar su piel para evitar sus huesos, y el tercero es Lo que la tierra no perdona. Hay otro documental que está en proceso de elaboración que se llama Conflictos por la tierra, en el que mediante esta metodología que estamos desarrollando investigamos sobre los conflictos por la propiedad y posesión de la tierra en Colombia. Nosotros hicimos en uno de los documentales se llama Rasgar su piel para evitar sus huesos. Allí nosotros hablamos a las personas de las comunidades y seguimos todo ese procedimiento, pero en la parte de la presentación le dimos la voz a los representantes de las comunidades. Hay unas escenas finales en las que nosotros, aquí las trato de describir, presentando planteamientos de la comunidad mediante el recurso de una exposición de los propios representantes de las comunidades, enfatizando visualmente la idea de que ellos están expresando sus síntesis hablando ante la cámara. Y recapitulamos todo lo que vimos en el documental en la parte anterior para que esto sirviera de un activador de la memoria de lo que se hizo en el documental a partir de lo que la persona expresaba. El ambiente, el contexto en el que hicimos estos documentos, los tres primeros documentales de los que me refiero, estaba aquí en este mapa. Estamos hablando hoy con comunidades que pertenecen al segundo país más peligroso del mundo para activistas sociales en campo ambiental. El primero es en Brasil, el segundo es Colombia y el tercero es México. Entonces estamos hablando con gente bajo ataque. Esto genera problemas, por supuesto, y indignación, y en el campo metodológico pues tiene sus exigencias que ya veremos más adelante, porque las cosas se están poniendo más graves en Colombia que cuando hicimos estos documentales.
Esta imagen que presento acá es una ilustración un poco de la idea de metáfora. Es una de las imágenes con las que empezamos el documental. Es la imagen con la que empezamos el documental La paradoja del brillo. Como pueden ver, está dorado, hay unas imágenes de unos piezas de oro indígena, y esto azul que hay como por este lado es cianuro, porque en los sitios donde vimos había cianuro, que es producto de la extracción del oro. Entonces ahí integramos todo esto en la metáfora a la que me referí en la parte inicial de la exposición. Aquí tenemos otro ejemplo de metáfora en lo que la tierra no perdona. Este es el cartel, y si me permites, Leonardo, puedes poner la imagen que tenemos en el DVD para ver cómo la integramos, este cartel, en el documental, en la parte inicial con la animación. Entonces, espera un segundo. Es el puro inicio del DVD que te digo. Ahí intentamos integrar esta imagen. Vamos a ver. Sí. No, el puro inicio. Más atrás. Eso. Perfecto. Entonces ahí va, los créditos, hasta ahí. Listo. Entonces, podemos seguir a la presentación otra vez. Entonces aquí integramos el concepto de metáfora, porque para nosotros, nuestra conjetura, lo que queremos que se dedujera de la dialéctica del documental, era que nosotros somos los que tomamos las decisiones para que el planeta no se nos incendie. Y entonces el cartel y el primer plano del documental muestra que si uno mira esto de un lado, puede ponerlo esto boca arriba, ¿sí? Lo verde convirtiéndose en arena, que es lo que está pasando hoy en el planeta. O también se puede poner el cartel al contrario, la arena convirtiéndose en algo verde. Eso tiene como dos caras, y eso lo pusimos en el inicio del documental. Eso es como el concepto de metáfora que trato de expresar a partir de la investigación, y lo expresamos en la obra. Ahora, con respecto a los conflictos por la tierra, el contexto actual de Colombia es este. Tenemos 311 líderes comunitarios asesinados desde el año 2016, desde el 2016 hasta el 2018. En el 2016 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la insurgencia armada de las FARC, pero precisamente en diciembre empezaron a matar a los líderes comunitarios y a los reinsertados de las FARC. Los están matando más o menos uno cada semana. Desde ese momento, es un genocidio. Esto está haciendo que en muchas zonas del país en donde nosotros vamos a hacer la investigación que ya mencioné, de tener la conjetura, ir a obtener la evidencia empírica y volver, esto se está haciendo muy, muy difícil. No hay manera de llegar a las zonas. Antes, cuando estaban las guerrillas manejando las zonas, era más fácil porque se les decía a los comandantes de allá que iba uno a grabar y tenía un acceso. Ahora no, ahora eso está manejado por diferentes grupos. En varias zonas del país se dice que, por ejemplo, me refiero a Tumaco, en el sur del país está manejado por el Ejército de Colombia, recibe órdenes del Ejército de Estados Unidos, están los carteles mexicanos también, están carteles colombianos, están grupos que salieron de las FARC y ahora están rebeldes a las mismas FARC y no están en la paz, ¿no? Es un caos. Entonces cuando uno llega allá, no tiene seguridad de a quién va a entrevistar. Eso nos impide obtener la evidencia empírica para contrastarla con el modelo cognitivo. En eso nos encontramos en este documental. Aquí, este ejemplo que doy es denuncia el asesinato del líder social en Tumaco, Nariño, en la zona que les acabo de mencionar. Él es este señor, precisamente lo íbamos a entrevistar. Yo hice la visita de preproducción para mirar la entrevista con él.
y resulta que lo mataron cuando yo estaba escribiendo la ponencia y habían matado 3, y 10 días antes habían matado a otro del mismo grupo. Eso muestra la dificultad, digamos, desde la perspectiva de la realización y de la investigación. Es una dificultad, pero lo central es que es una dificultad humana. Es indignante. Los matan y no pasa nada. Por eso hago este énfasis también, no solamente por el tema de hablar de la investigación y el método. Y pues este es un ministro de esos que ponen ahí, el ministro de Defensa. Entonces él dice que personas como estas reciben financiación de grupos ilegales, no sé qué. Pero este es el señor, el ministro anterior, decían que, por ejemplo, los líderes sociales de Colombia los matan por ríos de faldas. O sea, ese es el tipo de personas que mandan ahí. Y eso también ilustra el problema que no se puede hablar. Es muy difícil hablar de esto. Muy difícil hoy en Colombia hablar con comunidades, con representantes de comunidades. Hemos hablado con 2 comunidades en el documental que estamos haciendo ahora y han sido en Bogotá, pero en el resto del país prácticamente no se puede uno mover y los activistas llegan a Bogotá. Y bueno, finalmente, para concluir, solamente quería comentar o enfatizar un hecho, y es que de la experiencia que tenemos con nuestros documentales, la idea no es solamente lo que uno cree que puede aportarle a las comunidades con la metodología, con la creación documental. El otro aspecto es lo que ellos nos aportan a nosotros y a nosotros como una comunidad educativa, como comunidad universitaria. Nosotros lo vivimos y lo ilustro con la idea de que cuando presentamos en uno de los documentales La paradoja del brillo, en un evento similar a este, era para investigadores de la Universidad Nacional, y salieron ellos, hablaron con el vicerrector, el rector, ellos no tenían idea, y pidieron que nos dieran recursos a nosotros para seguir haciendo documentales. Es decir, todo esto se hizo porque la comunidad académica consideró que esto era un aporte. Y una de las cosas que ellos pusieron como relevante fue que los investigadores de nuestra universidad habían aprendido muchísimo escuchando a la gente de las comunidades, con su elocuencia, con su conocimiento de los problemas y sus ideas de solución. Ahora, ya para mostrar otra vez el proceso, y solamente voy a dejar una incógnita, esto es lo que estamos haciendo con el nuevo cartel, el cartel de conflictos por la tierra. Tenemos esta foto, la hizo un diseñador gráfico. Y entonces nosotros, cuando estamos haciendo las metáforas, cuando estamos construyendo, miramos el cartel y vemos qué tanto refleja esto nuestra pregunta de investigación sobre los conflictos y cuáles son los conflictos por propiedad y posesión de la tierra en Colombia. Después nos hizo esto y después este. Entonces estamos en el proceso de pensamiento de cuál de los 3, o quizás ninguno de los 3, puede servir. No sé cuál consideran ustedes que sea. Ese proceso, ahí en ese momento, cuando dan esa respuesta, cuando están pensando en eso, estamos en lo mismo. A eso quería también apuntar, en ese proceso de creación. Quería dejarlos con esa inquietud y gracias por aportarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime. Vamos a pasar con Javier Moret, director de la Filmoteca Michoacana. Adelante, Javier. Muchas gracias, David. Y voy a ser breve. Muy bien. Porque además ya del tema que voy a tratar, de alguna manera se abordó el segundo día en el conversatorio que tuvimos acerca del cine 68. El tema que quiero abordar con ustedes es la conservación y la preservación del patrimonio audiovisual y su relación con las ciencias sociales. De alguna manera, no voy a conceptualizar, pero ustedes saben de eso, saben qué sentido tiene el patrimonio audiovisual, y toda esta semana se han comentado cuáles son algunas de las múltiples
múltiples aplicaciones y el sentido social que tiene, y ahorita los dos colegas que me antecedieron abundaron sobre eso, qué sentido social, académico, político, sensible tiene el documental. Ya no lo digo más, pero uno de los aspectos que debe de considerarse es que bien, se produce, pero no necesariamente va a seguir existiendo esto que se produce en el tiempo. Si hay, puede ser muy perenne lo que se haga, y además va adquiriendo una dimensión que va cambiando también con el tiempo, lo que se va produciendo, y nos dice sobre la época, pero también sobre la percepción que se tiene sobre aquello que se hizo. Entonces, por eso es muy importante esto de que se mantenga en el tiempo y que haya la posibilidad de acceder al documental en particular, pero no solo al documental. Bien, pero esto no siempre se pensó así. Tardó mucho tiempo en ponerse en valor la cuestión de preservar y de todo lo que hay alrededor de ellos. De hecho, a partir de los 30 es cuando empiezan a existir los primeros archivos fílmicos. Nada más un dato. El primero fue entre los suecos y los ingleses, pero los ingleses con fines militares. Guardar lo que habían registrado en acciones bélicas, en demostraciones militares, etc. Pero no tenía un sentido cultural, o bueno, sí de la cultura militar, digamos, como registro de lo que habían hecho. Bueno, tardó mucho tiempo, por la interrupción de la guerra, lo que ustedes quieran, en irse poniendo en valor. Entonces, el cine mudo, el cine silente más bien, no hay arriba del 15%, es el cálculo que se tiene de lo que todavía podemos ver de cine silente en México en particular. Y no fue una producción gigantesca tampoco. Entonces, bueno, es una porción de todo aquello que se hizo y que ahora se perdió. Entonces, este continuo fluir de miradas que ofrece el documental, la no ficción y la ficción, requiere también un continuo fluir de formas para que podamos tener acceso a eso, además de estos problemas de exhibición que vimos con Ana y de acceso. También en el tiempo se convierte en un tema a tratar, y es con lo que hacemos los archivos fílmicos. Y yo quisiera hablar de tres casos específicos, uno sobre el que iba a abordar realmente esta presentación, que es sobre Metrópolis, que estaba bien conservado. Todo el mundo decía que ya conocemos Metrópolis, Big Line, son las películas clásicas mundial y tal, pero resulta que en el Museo de Cine de Buenos Aires encontraron una lata donde duraba más tiempo. ¿Qué pasó? Y se encontraron secuencias que nadie conocía. Bueno, que conoció Fritz Lang cuando las hizo. Bueno, sucedió que un distribuidor ya se tenía que ir. Antes del screening que hicieron con los productores, compró una copia y se la llevó a Argentina. Entonces se coló una versión que nadie más en el mundo conoció hasta hace unos cuantos años. Y bueno, después la opinión generalizada es que qué bueno que le habían hecho ese corte, porque estaba como de más lo que hizo Fritz Lang, pero bueno. Y bueno, fue un escándalo mundial. A mí me tocó verla presentada, musicalizada en vivo por Phil Glass, una cosa maravillosa. La Filarmónica de Berlín hizo igual un gran reestreno de esta versión, y que bueno, nos da más sobre
ideas sobre el trabajo de Fritz Lang que una aportación a la historia del cine, pero bueno, sucedió. Y bueno, cambié lo que voy a entregar por escrito por un hecho reciente en México que es más cercano para nosotros. El Grito, que ya lo platicábamos aquí, es una película simbólica muy importante en términos de ser el testimonio documental más relevante que hay sobre el movimiento 68 en México. Pues resulta que por las condiciones en que se produjo era realmente infame en términos de calidad en imagen y en sonido. Es así, gran valor testimonial, pero apenas entendía lo que decían y veíamos todo como muy difuminado, ¿no? En broma decíamos que era una fotocopia El Grito. No, resulta que una colega, Tere Carvajal, que ahora está a cargo del archivo fílmico del CUEC, se encontró las cintas magnéticas originales. Son como 60, 80 cintas de un cuarto, magnéticas, impecables. Y eso daba tiempo de remasterizar el audio. Pero, y con las tecnologías actuales, digitales, había la posibilidad de también remasterizar, recuperar, tratar este material, pero en un proceso que es muy laborioso. Estamos hablando de que fue cuadro por cuadro. Ustedes, si han, bueno, hasta en un Photoshop quieren retocar, pues implica un proceso ahí como muy detenido, etc. Ahora, pensémoslo para 120.000 fotogramas más o menos, pues fue un trabajo de más de 4 años de todo un equipo. La remasterización del audio no tuvo tanto problema, sí la sincronización. Y ahora se estrenó apenas hace unos días esa película que estaba conservada pero suelta, ¿no? Estaban los negativos, pero que ya eso ya no se ve de mucho porque se revelaron a una luz. Las copias que se hicieron para la copia de trabajo realmente fueron copia cero. Bueno, había muchos problemas y lo fotoquímico ya no nos iba a funcionar. Entonces estaba preservado eso. No se sabía que estaba conservado las cintas magnéticas, y localizarlas y poner en juego todos los recursos de quienes se dedican a la restauración de audio o de imagen. Implicó todo un aparataje que la UNAM tiene, pero que no siempre se conjunta. Eso también es así, digamos, lo institucional, siempre un obstáculo a vencer. Bueno, todo se dio para que se hiciera, y espero que pronto pueda verse aquí y en muchos otros lugares El Grito, entendiéndola y viéndola como se debe. Porque además mucho el sentido de la preservación es devolver las características originales. Bueno, puede decirse, bueno, así no la terminaron. No, porque no hubo esas condiciones, pero se pensó en un documental donde se viera correctamente, donde sí hubiera habido corrección de color, y no fue así. Entonces, por eso es importante que se den este tipo de procesos de recuperación para tener la oportunidad de ver, de emplear en distintos ámbitos académicos, sociales, el trabajo documental que pueda ser consultado en las mejores condiciones.
Bueno, yo había dicho que iba a tardar 10 minutos, ya me pasé. Entonces siempre resulta mejor después platicar. Bueno, pues, muchas gracias a nuestros tres ponentes que además respetaron muy bien el tiempo. Pues nos va a dar chance pues, de entablar un diálogo con ustedes. Creo que hay cosas muy interesantes entre la cultura comunitaria, la memoria y el conflicto, ¿no? Porque bueno, los dos primeros casos están muy implicados en esta cuestión del conflicto y la memoria y la percepción de lo comunitario. Y en términos del patrimonio audiovisual y la preservación, pues también tiene que ver con la memoria y con esta cuestión de lo comunitario en términos de que es una memoria colectiva, ¿no? Pues de una localidad, de un país o mundialmente, ¿no? Lo podemos entender así. Entonces no sé, se abre la ronda de preguntas para que guste. Ya está ya el micro y ahorita vamos con... Bueno, pues quiero felicitarlos a todos. Los tres me parecieron muy interesantes, pero en el caso de la minería, que es el tema que a mí me llama la atención, que me gusta y que podría decir que he estado estudiando en los últimos años, me parece incluso hasta emocionante, porque en algunos casos platicaba con una persona de Bolivia, me decía que ellos no tienen como arraigada la cultura de la minería como patrimonio. Me decía, es que nosotros no tenemos museos de minería o no hay un buen ejemplo de museo de minería en Bolivia. En el caso, por ejemplo, que trabajo yo de Michoacán, me he enfocado más en los museos de minería para como ese trabajo de valorar y ver la figura del minero como un patrimonio, ¿no? Como una tradición. Entonces, saber que hay todos estos proyectos que están resaltando la figura del minero, el patrimonio, que no nada más se van a, digamos, que a la divulgación de la ciencia como tal, eso a mí me llama mucho la atención, me dan muchas ganas de ver los documentales, espero que se los puedan mandar bueno, pues de manera personal o al comité organizador, y pues nada más eso. Por favor, nos los manden. Gracias. Con mucho gusto, sí, tenemos para enviar los documentales. En efecto, hay un asunto también con respecto a ese patrimonio. Por una parte, está la idea de que la actividad económica, así en su primer momento, aunque sea artificial, tiene un efecto en la sociedad que después hace que esa misma sociedad la considere algo natural y delegue elementos de su identidad en esa actividad. Por ejemplo, en Colombia hubo durante mucho tiempo la idea de que era un país cafetero, básicamente porque estaba produciendo una mercancía que era café, pero no teníamos café. Eso hace el cafetero cuando viene la mercancía. De la misma manera, ha habido municipios que se autodenominan mineros, pero es porque es la mercancía. En esencia, lo central de esa dinámica cultural es mucho más rica y más compleja que la actividad propia. El segundo elemento es que hay un caso en uno de los documentales, en La Paradoja del Brillo, en donde ocurre que se acaba la minería en una región y se busca demoler completamente un poblado que se llama Marmato, completamente demolerlo para hacer minería a cielo abierto. Y una de las alternativas ante semejante debacle social y ecológica que se plantea es el ejemplo de Zacatecas, acá en México, en donde toman esas minas y hacen un museo muy bello, lo conozco, muy bonito, que es mucho mejor que tener una minería a cielo abierto. De todas maneras, con este ejemplo muestro también la tensión que hay entre delegar una identidad sobre una actividad económica, pero también el tema que puede ser para rescatar una sociedad de una debacle socioambiental, recurriendo pues al reconocimiento de esa tradición. Bueno, mi comentario también es para ti, Jaime. Yo estoy trabajando desde hace 2 años una problemática similar, que es un desplazamiento de una comunidad por una empresa minera canadiense en Zacatecas. Y es una comunidad serrana y, bueno, en realidad ya no existe una comunidad, así te lo puedo decir. Existe el caso de Salaverna, que es como el más sonado en cuanto a esto en Zacatecas. Y Salaverna, pues sí hubo ahí un encuentro comunitario y hubo más cosas y llegaron a un punto en el cual se hizo el nuevo Salaverna. Obviamente el Salaverna antiguo quedó
dentro del territorio de la minera y está pues ahí en peligro, y cientos de historias y memorias de una comunidad, pero están ahí y la comunidad, bueno, pasó a otro lugar. En el caso de la Colorada, que es la problemática que hemos estado abordando, también en un documental que se llama El pueblo que nunca se fue, es totalmente diferente porque la comunidad fue desalojada prácticamente en unos meses, fue bajo hostigamiento, con un personal de seguridad privado armado, con rostros tapados. Nunca vas a saber quiénes son esas personas, y no hubo nada. Yo estoy en la ciudad de Zacatecas, que está más o menos como a 3 horas y media de donde está esa comunidad. No hubo nada más que algunos pequeños párrafos de periódicos o pequeñas notas con fotografías. No hubo nadie que le interesara a nivel periodístico ir a registrar eso, saber qué estaba pasando en esa comunidad. Y lo que se me hizo más alarmante cuando yo empiezo a ver este proceso, que me llega así como algún caso curioso, porque de hecho yo no trabajaba problemática social como de esa manera, trabajaba más bien patrimonio cultural y todas estas zonas. Y lo que me alarma es que cuando logro tener una fuente en Zacatecas, que es un chico que es periodista, pero que trabaja para radio, y me dice, sí, fue a la comunidad a hacer una entrevista como muy breve, pero no tengo imágenes, no tengo nada, solamente fue una entrevista como testimonial y fue así como muy breve, ¿no? Me dice, es que si te lo imaginas es un gueto, así, es un gueto. Entonces me dice eso y para mí me suena pues muy fuerte y digo, o sea, me está dimensionando las palabras que me dice, ¿qué? Porque pues no hay imágenes, no hay nada, ¿no? Y bueno, así queda. Porque la comunidad que es desplazada se va a una zona habitacional, ya no es una comunidad, es una zona habitacional. Y bueno, pues empieza esta curiosidad. Yo trabajo con infancias desde hace también 2 años y decido hacer un trabajo con los niños de esa comunidad. Entonces voy y efectivamente es un gueto. Viven, va de nuevo como lo que decía Raimundo, encarcelados, por así decirlo, llenos de mallas y bajo ciertas condiciones totalmente. Y algo que dice uno de los personajes de las entrevistas del documental que trabajamos es que se vendieron si alguien vendía las tierras, porque es un problema de tierras, que la minera dice, yo soy el dueño, pero hasta estos 2 años nunca he mostrado documento. Y las personas de la comunidad pues tampoco tienen documentos porque en su mente nunca pasó que fueran desplazados y que nunca registraron sus tierras, entonces nadie es dueño y probablemente sean terrenos federales. Entonces al final nadie es el dueño, ¿no? Está así como ahí volando y tienen un proceso en tribunal agrario. Y dice uno de los personas que entrevistamos, que es el profesor de la secundaria, dice, si alguien vendió las tierras, que no sabemos quién es, pues vendió a la gente con todas las tierras. Entonces imagínate ese testimonio, ¿no? Y así es, y este proceso yo lo he vivido con ellos alrededor de 2 años, que ha sido desgastante, que ha sido muy fuerte, en el sentido de que ya no solamente es la lucha contra la minera y para tener sus tierras, sino ya es una lucha entre la comunidad y comunitarios, porque es desgastante un proceso así que no les lleva a nada y que hasta ahorita el gobierno estatal ni federal ha puesto ahí algo. Entonces, para cerrar esto, es que yo me di cuenta que los zacatecanos viven en otra realidad con su minería, a lo mejor como lo vive Elía, ¿no? Es, sí, es que somos un pueblo de mineros acá, pero pues hasta ahí, ¿no? Lo turístico y bien chido. Y nadie sabe qué pasa todo esto, y yo quiero saber si en Colombia pasa lo mismo o no. En Colombia es diferente. Hay zonas en donde en efecto se sienten mineros
y orgullosos de ser mineros. Por ejemplo, en esta zona de Marmato eran felices con la tradición minera. Hay zonas en donde realmente están desplazados por la minería. Hay un sitio que se llama Puerto Matoso, donde es una de las minas de estaño más grandes del mundo, en donde la gente tiene enfermedades en la piel que no existen en otro lado. La mina de Montelíbano, allá en San Matoso, tiene una planta eléctrica que ilumina toda la región, pero las zonas donde la gente vive están a oscuras. Ahí, entonces la gente no se siente minera, se siente explotada, se siente humillada todos los días de su vida. Entonces es muy variado. La identidad minera entonces no es tan fuerte en ese sentido, tal como yo la percibo. Hay otra cuestión de esa identidad minera que digo débil por esta razón, porque eso se debe a que la gente en Colombia, debido a la represión durante tantos años, una represión que es inconcebible, yo creo que para cualquier otro país de América Latina, porque allá nunca ha habido gobiernos populares, acá veo que tuvieron a las Cárdenas, etcétera, ¿sí? Allá no existe, jamás existe eso. Entonces, ¿qué ocurre? En una situación de esa, la gente ha limitado al máximo, o mejor dicho, al mínimo sus aspiraciones vitales en las zonas donde viven en pobreza. Cualquier cosa que sea no morirse de hambre en 2 días, ya mucha gente lo considera algo bueno. Y en las zonas mineras, por ejemplo, en las zonas del Chocó, la gente te dice que tiene un muy buen sueldo cuando puede conseguir algún dinero para comer ese día, él y su familia, y el otro día ya verá qué hace. En ese sentido se consideran mineros, pero como puedes apreciar, digamos, no es la misma resplandor con el que se puede vivir en otras regiones acá en México, es como la diferencia. Y finalmente, sí hay unas protestas muy fuertes con estas mineras, especialmente canadienses, que debido a los últimos gobiernos de Canadá, este país se ha convertido en una especie de peste para el resto del planeta. Desafortunadamente, no los canadienses, pero sí esos gobiernos que están eligiendo a los canadienses son pésimos, ya son destructivos contra el medio ambiente. Entonces en Colombia, por ejemplo, las empresas canadienses destruyen el ambiente y hay una fuerte protesta. La protesta es tan fuerte que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos 2 de los documentales que menciono acá, La paradoja del brillo y Lo que la tierra no perdona, cuando empezamos a hacerlos, la situación era terrible. La gente que los estaba sacando, etc. Y lo que hubo fue una gran cantidad de protestas, y lo que fue más extraño es que las cosas cambiaron después de esas protestas. Se hicieron protestas masivas en las zonas durante 2 o 3 meses, y lo que era impensable pasó, es decir, las mineras se detuvieron. Solamente voy a dar un ejemplo: iban a mover un arroyo en una zona desértica que es el norte de la Guajira de Colombia, iban a mover 22 kilómetros. Eso iba a matar a los indígenas guayús. Se hizo la protesta durante 3 meses y la empresa ya no lo movió el río. O sea, tiene unos efectos muy fuertes. Esto cuando hicimos los documentales. Hoy lo que está ocurriendo es esto. Desde el año 2015, como lo mostré, todas las personas que habían organizado esas actividades están siendo asesinadas, por lo menos 2 a la semana, a veces 1 cada día. Cuando el presidente Duque estuvo en las Naciones Unidas hablando del problema con Venezuela y no sé qué cosa, ese mismo día mataron 5 activistas sociales, mientras él estaba hablando mataron 2. Entonces, lo que está ocurriendo en Colombia es que muchos de esos núcleos de activistas comunitarios están siendo asesinados, y esto va a tener un efecto en que esas movilizaciones no se hagan, no se vuelvan a hacer en un tiempo, o quién sabe qué va a ocurrir, porque estamos ante el mundo, no sabemos cuáles pueden ser los efectos, pero el hecho es que están bajo ataque. Gracias. ¿Alguien más? Posiblemente una última pregunta, o 2 son muy breves. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer como una recapitulación de las 3 presentaciones, y pues agradezco a los 3 porque están como que muy comprometidos con esta transformación y una verdadera y profunda transformación social sobre cosas bastante
bueno, graves, ¿no? Dentro de la sociedad, por ejemplo, problemas de género, problemas de minería, pero también el rescate de una memoria y de una identidad nacional a través del archivo fílmico. Yo les quisiera preguntar cuáles creen que ustedes serían unas acciones concretas para poder utilizar la imagen como un elemento de transformación social. Con 2 horas de contestación se podrá. Es tremendamente complejo, porque además sí tiene que ver con situaciones igual muy concretas. Pero yo creo que una de las formas, que es la que estamos viendo aquí, es abrir espacios en la academia de discusión y de reflexión. Esto alimenta también muchas otras de las formas, en términos de tener visiones críticas, en términos de ofrecer miradas a temáticas sociales, dar acceso y trabajar con las comunidades, igual que las comunidades se apropien del lenguaje de la técnica visual, que lo estuvimos viendo, por ejemplo, con lo que nos presentó Zaira en el caso de Chiapas. Es algo tremendamente complejo, y esto que estamos aquí haciendo tiene que ver con esa abrir posibilidades. Bueno, un poco lo que vimos, ¿no? Que se vuelve el aparato teatral que descubrimos con Jorge Correa dentro de las prisiones. La manera como están los presos fue todo un cuestionamiento. En esa película yo quería indagar sobre la libertad, sobre todo, porque no entendía bien yo la libertad. Al final me di cuenta que a veces la gente adentro de una cárcel es más libre que afuera de una cárcel, ¿no? O sea, puedes estar de las dos maneras, y el teatro es un vehículo para liberar al individuo de muchas maneras, ¿no? O sea, hay gente que en esa película se puede ver que salió y que es parte de una compañía teatral como es el Shakespeare, ¿no? Y él sale en ese documental, Israel, y él redujo su condena, un tipo que no salía de estos apandos, y él cambió su conducta completamente y empezó a trabajar su caso y salió. Aquí es interesante, bueno, a mí me llama la atención, esos niños, pues para mí es como, pues son un poco los niños perdidos, ¿no? Población en peligro, ¿no? Así se ve institucionalmente, son polígonos de violencia, y esos chavos, seguramente puede ser un flashback, ¿no? Lo puedes ver así en la película, a lo mejor de los que ya están adentro del penal, ¿no? Las vías, cuestionarse como una expulsión de demonios, me parece que trabaja Correa con las personas, los concientiza. El teatro ayuda a eso, o sea, te das cuenta tu entorno, ¿no? O sea, que tus papás son tus papás, pero no eres tú, y que hay ciertas cosas que a lo mejor no están tan bien como tú crees que están bien. Se dimensiona, se hace comunidad, y bueno, ya era muy arrojado, pero se está intentando hacer compañías de teatro que involucran lo penitenciario con el barrio, ¿no? Y sí, me parece que también estos contactos, o sea, la chava que sale y que está en su proceso sale, ¿no? Y tenemos un vínculo con ella, se le invita a participar, ya tiene las bases de actuación, se incluye en la obra, actúa, pero ya es un poco camino, y puedes tú buscar funciones, ¿no? Como cualquier obra de teatro, y eso puede provocar sueldos y una manera de vivir, ¿no? Entonces yo encontré eso, el teatro y yo como cineasta, ¿no? Viéndolo como cineasta, el teatro y usándolo como documental, ¿no? Como una herramienta. También cuando haces la función, pues toda esta sociedad marginal se comunica con chavos que son chavos que tienen educación, tienen como sus derechos cumplidos, ¿no? Y los mismos chavos cantan de los derechos en su hip hop de los niños, ¿no? ¿Cuáles son mis derechos? O sea, ¿no? Legales, ¿dónde estamos parados? Y es eso, ¿no? Con una conciencia que se expanda, ¿no? Estamos en tiempos de crisis tremendos, y creo que pues ahora sí que
acá los jóvenes, que ya se fueron casi todos, pero la intención también era, mía era como prenderlos, y a mí se me hace que pasarles ¿no? el mensaje de que lo vean y que está ahí en esas realidades y que le entren, ¿no? Sí, básicamente es el conocimiento, es una facultad que está distribuida universalmente en todos, y para salir de la ignorancia, acá en México tiene una expresión muy bonita en los mayas, ¿no? Que el ignorante es aquella semilla que no ha sido suavizada por el conocimiento. Entonces conviene que el profesor sea una persona que provea conocimiento, que con evidencia, que haga las preguntas como lo han dicho, y en ese sentido el video dentro de esos procedimientos y con una metodología de investigación puede ser algo que también dicen los mayas acá sobre el profesor. Dice que el profesor es el que ayuda a llevar la cuenta del tiempo largo. Entonces ayuda el video y la imagen a llevar la cuenta del tiempo largo para seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a los tres ponentes. Ya se me adelantaron con el aplauso, pues bueno, voy a nada más dar sus reconocimientos de parte de la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria en estudios multiculturales y el laboratorio de medios que otorga la constancia a Carlos González García. Igualmente a Jaime Rodolfo Ramírez y a Javier Morel.